Muy bien, ahora voy a explicar la sección 4.53, que es utilizar el concepto de una caminata aleatoria para analizar la probabilidad algorítmica para el problema de satisfacibilidad. Entonces, muy bien, primero vamos a empezar definiendo la cadena de Markov, donde él va a tener n estados, n más 1 estados, que van desde 0 hasta n. Y vamos a definir así las probabilidades, que la probabilidad de pasar del estado 0 al estado 1 va a ser 1, la probabilidad de pasar del estado I al estado I más 1 va a ser P, y la probabilidad de pasar del estado I al estado I menos 1 va a ser Q, que va a ser igual a 1 menos P. Lo que esto nos está diciendo es que vamos a tener una cadena donde vamos a empezar en el 0 y nos vamos a mover al 1, y de ahí del 1 vamos a tener dos opciones. Vamos a ir a 0 otra vez con probabilidad Q y vamos a avanzar a 2 con probabilidad P. Aquí podemos ver cómo está definida esta cadena de Markov, que va a ser la matriz de transición, va a ser una matriz de n más 1 por n más 1. Y aquí podemos ver, como había dicho, que la probabilidad de pasar del estado 0 al estado 1 va a ser 1 y todas las demás van a ser 0. La probabilidad de pasar del estado 1 al estado 0 va a ser Q, y de pasar del estado 1 al estado 2 va a ser P, y igual todas las demás son 0. Lo mismo para 2, pasar a 1 va a ser Q, y para pasar a 3 va a ser P. Para n-1, para regresarse a n-2 va a ser Q, y para avanzar a n va a ser P. Y aquí este también está vacío porque una vez que ya llegamos a n, ahí se acaba el experimento. Y esto, por ejemplo, si lo programáramos en Python y lo graficáramos como un experimento aleatorio, podremos ver algo de este estilo, donde empezamos en 0, avanzamos a 1 siempre, y de aquí o sube o baja, y así se va viendo, se van viendo subidas o bajadas, y acaba cuando llegamos hasta n. Esto llega a desde 0 hasta infinito, ya que podemos no, nunca llegar a n. Ahora lo que queremos saber es el tiempo aproximado que nos va a tomar llegar a n desde 0. Y para eso vamos a definir las siguientes variables. Vamos a decir que mi va a ser igual a el tiempo promedio para llegar a n partiendo desde i. Entonces, por ejemplo, para m0, como sabemos que vamos a avanzar a 1 seguro, con probabilidad 1, entonces vamos a saber que nos va a tomar un paso más m1, ya que después de avanzar de m0 a m1, ahora nos vamos a encontrar en el estado 1, y nos va a tomar el aproximado de desde m-1 hasta llegar a n. Ahora para mi va a ser igual a, vamos a condicionarlo sobre el siguiente resultado después de que llegamos ya ahí. Entonces, por ejemplo, si ya llegamos ahí y el siguiente estado es i más 1 con probabilidad p, eso va a ser igual a 1 más m de i más 1 por p, porque ahora vamos a estar en el estado i más 1 y vamos a tener que llegar hasta n. Y lo mismo para si llegamos a el estado i menos 1 con probabilidad q, entonces ahora vamos a tener que avanzar desde m de i menos 1. Aquí se puede ver un poco mejor. Entonces vamos a tener que mi va a ser igual a la esperanza del tiempo para alcanzar n, dado que el siguiente estado es i más 1, por la probabilidad de que el siguiente estado sea i más 1. Y le vamos a sumar también la esperanza del tiempo para alcanzar n, dado que el siguiente estado es i menos 1, por la probabilidad de que el siguiente estado sea i menos 1. Como ya había dicho, es i más m de i más 1 por p, más 1 más m de i menos 1 por q. Entonces multiplicamos p y p
P por 1 y P por M de I más 1 y nos queda esto, y lo mismo con Q. Ahora P más Q es igual a 1 y ya nos queda esto. Entonces ya probamos que esto sí se cumple. Ahora vamos a definir NI como el número adicional de transiciones que nos va a tomar llegar al estado N, dado que estamos en el estado I. Ahora vamos a definir NI como el número adicional de transiciones que nos va a tomar llegar al estado I más 1, dado que ya llegamos por primera vez al estado I. Es decir, por ejemplo, si el siguiente resultado, ya que llegamos ahí, es con probabilidad P I más 1, entonces ya nada más nos tomó una vez llegar ahí. Pero, por ejemplo, si nos regresáramos, tendríamos que ver cuánto tiempo nos toma volver a llegar y volver a avanzar hasta el I más 1. Entonces también vamos a definir que n de 0, n va a ser el número de transiciones que nos va a tomar llegar desde 0 hasta n. Y eso va a ser igual a la suma desde igual a 0 hasta n menos 1 de ni. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que empezamos con n0 y vemos cuántos pasos nos va a tomar llegar a n1, que es 1 para n0. Y luego para n1 vemos el tiempo promedio que nos va a tomar llegar a el siguiente estado y así hasta llegar a el estado n, que es cuando se va a acabar. Entonces vamos a definir a mu i igual a la esperanza de ni y vamos a condicionar sobre el siguiente resultado, ya que se llega al estado i por primera vez. Entonces, mu i va a ser igual a 1 más la esperanza del número adicional de transiciones hasta alcanzar i más 1, dado que el siguiente resultado es i menos 1 por q. Aquí esto es igual a 1 porque solo nos va a tomar un intento más si el siguiente resultado es i más 1. Ajá, porque estamos en i y si el siguiente resultado es i más 1, pues solo nos tomó un intento más. Pero si nos regresamos, si nos vamos para i menos 1, entonces vamos a tener que ver el número adicional de transiciones para llegar a i más 1, dado que ahora estamos en i menos 1 y eso multiplicado por la probabilidad de llegar a i menos 1, que es q. Como podemos ver, si estamos en el estado i menos 1 para llegar a i más 1, entonces primero tenemos que llegar a i y luego de i tenemos que pasar a i más 1, que son estas probabilidades de aquí, n asterisco de i menos 1 más n asterisco de i, que esto es dado que llegamos otra vez ahí, otra vez ahí, bueno, más bien, dado que ya estamos en i menos 1, ¿cuántas veces nos va a tomar llegar otra vez a i menos 1? Porque si recordamos bien, cuando n de i menos 1 sin el asterisco es cuando llegamos por primera vez. Ahorita estaríamos llegando por segunda vez. Pero como sabemos, por las propiedades de la cadena de Markov, n asterisco, n mayúscula asterisco y n mayúscula tienen la misma distribución. Entonces no hay problema si en lugar de escribir n asterisco escribimos la n normal. Y por cómo definimos las musis y la propiedad de esperanza, que la suma de la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. Entonces nos quedamos solo con esto, de que mu i va a ser igual a 1 más q por mu i menos 1 más mu i. Ajá. Que como tengo aquí escrito, podemos ver que lo que había dicho, que por propiedad de la esperanza separamos estas dos. Entonces la esperanza de n de i menos 1 es mu de i menos 1 por la definición. Y acomodando todo esto, el Q mu sub i pasa al otro lado, factorizamos la mu i y nos va a quedar eh, mu i por 1 menos q. Entonces pasamos el 1 menos q del otro lado dividiendo, que es lo que tenemos aquí.
Nos queda 1 más q por mu i menos 1 sobre 1 menos q. 1 menos q es igual a p. Y entonces ya nada más separamos la suma de arriba y nos queda 1 sobre p más q sobre p por mu de i menos 1. Y ahora que ya tenemos eso, vamos a ver cómo se comportan. Si empezamos con mu0 igual a 1, ya que mu0 es la esperanza de avanzar a el estado 1, dado que empezamos en 0, que como sabemos para avanzar a 1 estando en 0, la probabilidad es 1. Y entonces por eso mu0 es igual a 1. Y ahora vamos a definir a alfa como q sobre p para simplificar la ecuación. Entonces vamos a empezar con mu1 va a ser igual a 1 sobre p más alfa, porque mu0 es igual a 1. Y entonces mu2 va a ser igual a 1 sobre p más alfa por mu1, que sustituimos esto aquí. Y ya resolvemos y nos queda esto. Mu3 va a ser lo mismo, 1 más p por alfa más multiplicado por todo esto. Y vamos a resolver para que nos quede esto. Y vamos a ver que en general el resultado que vamos a obtener para una i desde 1 hasta n-1 va a ser esto de aquí. Ok, entonces vamos a ver cómo la esperanza de n0,n va a ser igual a esto de aquí. Que esto lo vamos a ver así. La esperanza de n de 0,n va a ser igual a la esperanza desde i igual a 0 hasta n-1 de ni, por cómo definimos n de 0,n. Entonces, por propiedad de la esperanza, sacamos el sumando, mu i, porque así está definido la esperanza de ni. Y vamos a sacarle el primer término, que va a ser m0. Y vamos a hacer la suma desde i igual a 1 hasta n-1 de mu i. Porque si recordamos bien, esta ecuación que obtuvimos aquí solo funciona desde i igual a 1 hasta n-1. Entonces, por eso quitamos el mu0. Entonces vamos a tener que va a ser igual a mu0 más la suma desde i igual a 1 hasta n-1. Sustituimos mu i por el resultado que habíamos obtenido previamente. Vamos a tener que eso va a ser igual a mu0 va a ser igual a 1 más sacamos el 1 sobre p. La suma desde i igual a 1 hasta n-1 desde j igual a 0, de la suma desde j igual a 0 hasta i-1 de alfa elevado a la i, más la suma desde i igual a 1 hasta n-1 de alfa elevado a la i. Y ese va a ser nuestro resultado que vamos a tener. Entonces ahora vamos a ver qué pasa si p es igual a 1/2. Podemos ver que si p es igual a 1/2, si p es igual a 1/2, entonces alfa va a ser igual a 1. Y entonces la esperanza de n de sub 0,n va a ser igual a 1 más 1 sobre p. Esta es la ecuación que ya hemos obtenido. Entonces ahora vamos a sustituir alfa por 1. Ajá, entonces 1 sobre 0,5 es igual a 2. 1 más 2 veces la suma desde i igual a 1 hasta n-1 de la suma desde j igual a 0 hasta i-1 de 1, porque 1 elevado a cualquier número es 1, y lo mismo para este de acá. Entonces aquí vamos a sumar, estamos sumando i veces el 1, por eso tenemos la suma desde 2 de i igual a 1 hasta n-1 de i más n-1, porque aquí también estamos sumando n-1 veces el 1. Y como podemos ver, aquí estamos sumando los primeros n-1 números naturales. Este 2 se va con este 2 y nos queda nada más n al cuadrado menos n, más n-1, se va el n y el 1 y nada más nos queda n al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Ahora, si p es diferente de 1, entonces nos vamos a quedar con esta ecuación de aquí. Si p es diferente de 1, lo que vamos a tener va a ser esto de aquí. Vamos a usar la propiedad geométrica de la suma geométrica, que es esta de aquí, que la suma desde
j igual a 0 hasta n de r elevado a la j va a ser igual a 1 menos r elevado a la n más 1 sobre 1 menos r. Entonces vamos a ver que la suma desde igual a 0 hasta n menos 1 de alfa i va a ser igual a 1 menos alfa a la n sobre 1 menos alfa. Y para i igual a 1 hasta n menos 1 de alfa i le falta el término 0, entonces lo vamos a agregar. Aquí se lo estamos agregando y se lo estamos quitando, entonces básicamente le estamos sumando un 0. Volvemos a aplicar la propiedad de la suma geométrica y obtenemos este resultado y le restamos un 1, que es lo que vale alfa 0, para llegar a tener el resultado de lo que vale, de lo que equivale esta suma, que es alfa menos alfa elevado a la n sobre 1 menos alfa. Ya teniendo eso, lo sustituimos en la ecuación para calcular la esperanza de n sub 0, n. Y vamos a ver que eso va a ser igual a 1 más 1 sobre p por 1 menos alfa. El 1 menos alfa lo sacamos del sumando ya que no afecta. Y nos queda entonces la suma de eso multiplicado por la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 por 1 menos alfa elevado a la i más alfa menos alfa a la n sobre 1 menos alfa, que era lo que ya habíamos calculado acá arriba. Ahora, aplicando el procedimiento, vamos a ver que P va a ser, bueno, vamos a ver que P va a ser igual a esto aplicando esta equivalencia, que P más Q es igual a 1. Entonces, factorizamos el P y entonces eso nos va a quedar que 1 más Q sobre P por P va a ser igual a 1, pero Q sobre P es alfa. Entonces nada más pasamos el 1 más alfa del otro lado dividiendo y vamos a tener que P va a ser igual a 1 sobre 1 más alfa. Pero como aquí está dividiendo entre P, entonces el 1 más alfa pasa al lado de arriba. Y aquí, como estamos sumando n menos 1 veces el 1, por eso el n menos 1. Y el alfa i aplicamos la misma propiedad de la geométrica que estamos aquí arriba y nos vamos a quedar con alfa menos alfa n sobre 1 menos alfa. Si vamos a hacer la suma, que nos va a quedar 1 menos alfa por 1 sobre alfa, por eso el denominador es 1 menos alfa elevado al cuadrado. 1 menos alfa por n menos 1 por 1 menos vamos a multiplicar también por el 1 menos alfa para tener el mismo denominador en todos, y en este también tenemos 1 menos alfa, pero también multiplicamos arriba por 1 menos alfa para que abajo quede al cuadrado. Y hacemos los pasos correspondientes, hacemos toda la talacha y vamos a llegar que el resultado final va a ser igual a 1 más 2 veces alfa elevado a la n más 1 menos alfa al cuadrado por n más 1 más n menos 1 sobre 1 menos alfa al cuadrado, que es lo que ya teníamos aquí. Ahora podemos ver que para p menores a 1 medio, entonces alfa va a ser mayor a 1 y esto se va a volver exponencial, porque estos números van a ser muy grandes. Pero al contrario, si p es mayor al medio, entonces alfa va a ser menor, menor a 1 y básicamente estos de aquí, los que tienen alfa se van a ir y nada más nos van a quedar los que tienen n más 1. Entonces por eso para p mayores a 1 medio vamos a tener que esto va a ser básicamente una ecuación que solo va a depender de n. Ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular la varianza de n sub 0, n. Y para eso vamos a hacer uso de la propiedad de que la varianza de x va a ser igual a la esperanza de la varianza de x condicionada más la varianza de la esperanza de x condicionada. Entonces primero vamos a calcular la varianza de la esperanza condicionada y vamos a condicionar sobre SI, que SI va a ser una fórmula donde vamos a decir que SI va a ser igual a 1 si la primera transición, dado que llegamos ya al estado I, va a ser I más 1 y ese I va a ser igual a menos 1 si
ya que llegamos ahí, el siguiente paso es i menos 1. Entonces vamos a ver aquí que, por ejemplo, para SI, dado que SI es igual a 1, entonces NI va a ser igual a 1, porque como habíamos recordado, NI es el número esperado de transiciones que nos va a tomar avanzar del estado I al estado I más 1. Y si ya sabemos que el siguiente estado va a ser I más 1, entonces nada más nos va a tomar una transición más. Pero si nos regresamos, entonces de nuevo vamos a tener que volver al estado I, y luego del estado I vamos a tener que avanzar al estado I más 1, que son estas de aquí. La esperanza de NI, dado que SI es igual a 1, va a ser igual a 1. Y la esperanza de NI, dado que SI es igual a menos 1, va a ser igual a 1 más mu sub I menos 1 más mu sub I. Ya que, como habíamos explicado anteriormente, estas de aquí tienen la misma distribución de probabilidad de que cuando llegan por primera vez a que cuando llegan por segunda, tercera y las que sean veces. Y entonces n sub i menos 1 está definida como m sub i menos 1, mu sub i menos 1, y lo mismo para ni está definida como mu sub i. Entonces vamos a ver que la varianza de la esperanza de ni dado SI va a ser igual a la varianza de la esperanza de ni dado SI menos 1, ya que por propiedades de la varianza, al calcular este menos 1 va a ser 0 y entonces no afecta si lo agregamos. Nada más lo agregamos para quitar este 1 de aquí. Entonces nada más nos vamos a quedar con estos de aquí, que va a ser mu i menos 1 más mu i elevado al cuadrado por q menos mu sub i menos 1 más mu sub i 1 elevado al cuadrado por q al cuadrado, ya que la varianza, como podemos recordar, es la esperanza elevado al cuadrado menos la esperanza de, bueno, la varianza de x es igual a la esperanza al cuadrado de x menos la esperanza de x al cuadrado, que es esto que ya tenemos aquí. Y ya nada más calculándolo, vemos que nos queda el resultado igual a q por p por mu sub i menos 1 más mu sub i elevado al cuadrado. Ahora vemos que la varianza de ni, dado que SI es igual a 1, va a ser igual a 0, porque si ya avanzamos, si tenemos por seguridad que ya que estamos en el estado I vamos a avanzar al estado I más 1, entonces la varianza va a ser 0. Pero si nos regresamos, entonces vamos a tener que volver al estado I y luego del estado I vamos a tener que pasar al estado I más 1. Por eso es esto que está aquí. Entonces la varianza de NI dado SI va a ser igual a Q por BI menos 1 más BI, que era lo que habíamos calculado ya aquí. Esto ya que cuando es P, cuando es P de que avanzamos a I más 1, ya vimos que la varianza es 0. Esto es la suma de las varianzas, pero el primer elemento es 0 y nada más nos queda la varianza cuando SI es igual a menos 1, que es esta de aquí, que eso pasa con probabilidad Q. Y entonces nada más nos va a quedar que BI va a ser igual a P por Q por lo que habíamos calculado ya aquí arriba, que es esta de aquí, más este de aquí, que como ya habíamos dicho, la varianza de X se puede calcular con la varianza de la esperanza de X condicionada más la esperanza de la varianza de X condicionada. Ya que tenemos esos dos, entonces los sumamos y vamos a ver que ya tenemos la fórmula para la varianza. Esta de aquí es lo mismo de arriba, pero expresado en términos de alfa. Y ahora hacemos el mismo procedimiento que cuando calculamos una ecuación para la esperanza. Empezamos con V0 igual a 0 y ahora calculamos V1 en términos de V0, que va a ser Q por alfa 0 más alfa 1 elevado al cuadrado. Y lo mismo para V2 y V3. Entonces, en general, vamos a ver que esos resultados para V sub i nos va a quedar igual a esto de aquí, que va a ser Q veces la suma desde J igual a 1 hasta I de alfa sub
de alfa elevado a la I menos J por mu sub J menos 1 más mu sub J elevado al cuadrado. Y ahora entonces la varianza va a ser igual a la varianza de n sub 0, n va a ser igual a la suma desde i igual a 0 hasta n menos 1 de vi. Sustituyendo el resultado de arriba, entonces vamos a tener que nos va a quedar en una doble suma de q veces la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de la suma de j igual a 1 hasta i de alfa elevado a la i menos j por alfa por mu sub j menos 1 más mu sub j elevado al cuadrado. Y ya tenemos una fórmula para la varianza. Entonces, la utilidad de haber calculado unas ecuaciones para obtener la esperanza y la varianza es que para p mayores iguales a un medio, sabemos que por el teorema del límite central, esta se va a distribuir para grandes n's de forma normal. Y entonces, por ejemplo, para un medio, para p igual a un medio, vamos a ver que esta se va a distribuir con parámetro n al cuadrado y la varianza de n sub 0, n. Que la varianza de n sub 0, n la podemos calcular de la siguiente manera, viendo que en general cuando sumamos los primeros números de j al cuadrado desde j igual a 1 hasta i, estamos sumando de 1 al cuadrado hasta i al cuadrado. Y luego eso lo estamos sumando n-1, desde i igual a 1 hasta n-1. Entonces empezamos por el 1 y nada más tenemos 1 al cuadrado. Luego nos vamos al 2 y 1 más 2 al cuadrado. Y así seguimos hasta llegar a n-1, donde vamos a tener 1 más 2 al cuadrado más n-1 al cuadrado. Es decir, la suma de los primeros n-1 números al cuadrado. Aquí lo que podemos ver es que podemos apreciar que el 1 se está repitiendo n-1 veces, porque aparece en cada sumando. El 2 ya no aparece en el primero, pero sí aparece en el segundo, porque ahí empieza. El 3 va a aparecer en el tercero, el cuarto en el cuarto y así. Entonces vamos a ver que en general i al cuadrado se va a contar n-i veces. Entonces por eso esto de aquí arriba es equivalente a y la suma desde i igual a 1 hasta n-1 de n-i por i al cuadrado, que podemos aproximar con una integral, que vamos a ver que esto va a ser igual aproximadamente a 2/3 de n a la cuarta. Y entonces para p igual a 0.5, n sub 0, n se va a distribuir de forma normal con parámetro n al cuadrado y 2/3 de n a la cuarta. Y con eso acaba la explicación de esta sección, que es la 3.5. Que es la 4.5.3. Y ya.